Buenas tardes con todos. Soy la doctora Diana Alvarado, jueza de esta Unidad Judicial Civil del Cantón Quito. Doy por instalada esta audiencia única convocada mediante providencia del 4 de julio del 2025 en la causa seguida por el Banco de Confianza contra el señor Francisco Yepes y el señor Eduardo González. Por favor, señor secretario, verifique la presencia de los sujetos procesales. Señor jueza, se ha constatado la comparecencia de las partes procesales. A continuación, el del doctor Diego Palacios, abogado del Banco Confianza. Estimada señora jueza, secretario y partes procesales, para audio, video y afines me presento. Soy el abogado Diego Palacios, con número de matrícula 2022-4445, representante del Banco de Confianza. Gracias, abogado Palacios. También está presente el señor Francisco López junto a su abogado defensor Carlos Paredes. Buenas tardes, señora abogada. Muchas gracias por el uso de la palabra. Muy buenas tardes, señora jueza, secretario y contraparte. Soy el abogado Carlos Paredes con matrícula 4277. Comparezco el día de hoy en calidad de abogado defensor de la parte demandada, en este caso el señor Francisco Yepes. Gracias, abogado Paredes. Señora jueza, no se encuentran presentes el codemandado Eduardo González ni su abogado Raúl Atancourt. Gracias, señor secretario. Se declara instalada la audiencia por la inasistencia injustificada del abogado Raúl Antacurí, conforme al artículo 131, numeral 4 del Código Orgánico de la Función Judicial. Se impone una sanción de 2 remuneraciones básicas unificadas. Al señor Eduardo González se le tiene por perdido su derecho a intervenir conforme al artículo 87, numeral 2 del COGEP. Se ha planteado una excepción previa. Doctor Carlos Paredes tiene la palabra para fundamentarla, por favor. Nuevamente, muchas gracias, señora jueza, por el uso de la palabra. La parte demandada ha planteado una excepción previa para esta diligencia. Presentamos exclusivamente la excepción previa de incompetencia en razón del territorio, tal como nos lo faculta el artículo 153 del Código Orgánico General de Procesos, ya que mi defendido, el señor Francisco Yepes, reside en Otavalo, específicamente. Adjuntamos también planilla de luz de impuestos prediales que lo demuestran así. Solicitamos que se remita la causa a la judicatura correspondiente, señora jueza. Señora jueza, ¿me permite el uso de la palabra? Concedido, señor abogado Diego Palacios, siga. Muchísimas gracias por su venia, señora jueza. Esta excepción no tiene sustento. A foja número 14 del presente expediente con fecha 12 de enero del 2016 se firmó un adendo del pagaré, donde ambas partes renuncian al fuero de domicilio y se someten expresamente a los jueces de Ibarra. Este documento consta, como ya lo he nombrado, dentro del expediente y usted puede revisarlo si está gentil. Muchas gracias. Revisado el expediente y comprobado el adedando firma en Ibarra, el cual las partes renuncian expresamente a su domicilio. Rechazo la excepción previa. Soy competente para conocer la causa conforme al artículo 162 del Código Orgánico de la Función Judicial. Doctor Palacios, proceda a fijar los puntos del debate. Muchísimas gracias nuevamente por el uso de la palabra, estimada señora jueza. Solicito el pago de $27,800, que los desglosaré en el capital pendiente, que son los $20,000, intereses nominales y moratorios y los gastos de cobranza. Todo esto efectivamente consta con el saldo de 27,800. Los puntos del debate que propongo en la presente audiencia son: primero, la existencia de la obligación impaga; segundo, determinación del monto exacto adeudado; tercero y por último, la validez de los intereses cobrados y cláusulas de aceleración. Muchas gracias, señora. Señora jueza, si me permite el uso de la palabra para una contrarréplica en base a lo que alega la parte actora. Le concedo el uso, por favor, siga. Efectivamente, señora jueza, nosotros no negamos la deuda, sin embargo, el monto exigido es excesivo. Mi cliente ya ha pagado $20,000 y solo están pendientes 2 cuotas. Los intereses calculados no corresponden a lo pactado, así que reclamamos una extinción parcial de la deuda.
Estimada señora jueza, quiero recordarle al presente tribunal que únicamente estamos fijando los puntos de debate y no justificando los mismos, mismo que la persona competente para analizar los puntos fijados es usted, señora jueza, más no un justificante. Muchas gracias. Gracias. Por favor, invito a las partes a considerar una conciliación. Por nuestra parte, señora jueza, mi representante exige el pago íntegro de $27,800. No se acepta ninguna reprogramación ni rebaja de los montos adeudados. Le repito, exigimos íntegramente la cantidad de $27,800. Señora jueza, no niego la deuda, solo pido que se ajusten los intereses a lo justo y que se permita pagar lo restante en 6 cuotas mensuales a partir del mes de julio. Como ya lo hemos manifestado, señora jueza, el monto viene a ser excesivo, dado que mi cliente, el señor Francisco, ya había pagado el valor de $20,000 y solo estarían pendientes 2 cuotas, en realidad, pues los intereses calculados no corresponden a lo pactado. Estimada Al no señora haber, jueza, ¿me puede ceder el uso a la palabra? Disculpe la claro, siga, por interrupción. favor. Em, En base a lo manifestado por el demandado Francisco Yepes, quiero dejar en claro que mi cliente no acepta diferimientos. Solicitamos continuar con el pago en su totalidad y en base a lo manifestado por el abogado de la contraparte, solicito que se revise el expediente y se haga el monto y el débito de los $27,800. Nada más. Bueno, al no haber acuerdo, se continúa con la audiencia. Lo tratado en esta etapa no será considerado en la sentencia. Por favor, pasamos al anuncio de pruebas. Abogado Diego Palacios. Muchísimas gracias, señora jueza, por su venia. Como anuncio probatorio, pasaré al anuncio documental en el que a foja número 22 del presente expediente consta el pagaré y adendo firmado por ambas partes, mismas firmas autógrafas que han reconocido ambas partes, y como informe pericial solicito que se llame al estrado al perito contable, el señor Francisco Moreno, quien ya consta con un informe pericial a foja número 14 del presente expediente. Gracias, señora jueza. Abogado Carlos Paredes, por favor, tiene la palabra. Muchas gracias por el uso de la palabra, señora jueza. Dado que la parte demandada no presenta ninguna objeción ante el anuncio probatorio propuesto por la parte actora, eh, procedemos a anunciar como prueba primero 6 comprobantes de pago por $3,334 cada uno. Pues eh, en tanto, este instrumento viene a ser fundamental para acreditar la existencia de una relación crediticia entre las partes, así como las condiciones pactadas respecto al monto, plazo de pago e intereses, y lo que ya ha sido abonado como cumplimiento sustancial de la obligación hacia la parte actora. Asimismo, se adjunta la tabla de amortización firmada por el banco, puesto que esta prueba será útil, pertinente y conducente para la fiabilidad del acuerdo de pago para el cumplimiento formal de la obligación objeto de esta diligencia, señora jueza. Se admite la prueba documental de ambas partes. Se niega la prueba testimonial. Gracias, señora jueza. Conforme se desprende del pagaré, tabla de amortización y los certificados de deuda que constan en originales y están incorporados al expediente específicamente de fojas 1 a 5, las cuales fueron objeto de análisis en este informe parcial, se determina lo siguiente. Como punto número 1, el capital pendiente de pago. De la obligación inicialmente pactada, la parte demandada ha realizado abonos parciales por $20,000. Los mismos que han sido expresamente reconocidos tanto por la parte autora como en el presente informe. En consecuencia, el capital actualmente pendiente asciende a $20,000. Como segundo punto, dentro del interés nominal pactado, con una tasa del 22,60% anual,
Conforme consta del pagaré y los demás documentos adjuntos al proceso, las partes acordaron expresamente el cobro de un interés nominal del 22,60%, valor que se encuentra dentro del límite permitido por el Banco Central del Ecuador para este tipo de operaciones crediticias. Aplicando dicho interés al saldo de capital pendiente, se genera un monto equivalente a $4.400 de los Estados Unidos de América. Como punto número 3, y en relación al interés moratorio, con una tasa del 12% anual, se determinó que en caso de incumplimiento, el instrumento crediticio establece el cobro de intereses moratorios al máximo legal vigente, conforme a lo establecido por el órgano regulador competente, como lo es el Banco Central del Ecuador. El informe pericial calculó el valor con una tasa del 12% sobre el capital vencido, lo que genera un monto adicional por intereses de $2.400 de los Estados Unidos de América. Y como último punto, en relación a los gastos de cobranza, con una tasa del 5%, el pagaré también contiene una cláusula que prevé el cobro del 5% por concepto de gastos de cobranza extrajudicial, lo que se encuentra conforme previsto en la ley. Aplicando este porcentaje, el monto de la deuda se determina un valor adicional de $1.000. Por tanto, y de acuerdo con la documentación señalada y el informe pericial elaborado y que está siendo fundamentado, el monto total de la deuda asciende a $27.800 de los Estados Unidos de América, que es la sumatoria del capital pendiente, intereses pactados y gastos adicionales, cobranzas, que están legalmente permitidos y que fueron previamente pactados por las partes. Eso es todo en relación a la fundamentación del informe pericial, señora jueza. Cedo la palabra. Muchas Estimada gracias, señora señor jueza, perito. solicito se me concede el uso de la palabra para poder realizar el interrogatorio al testimonio antes rendido. Se concede la palabra, por favor, abogado Diego Palacios, haga las preguntas que crean necesarias al señor perito. Muchas gracias, señora jueza. Señor perito, unas breves preguntas para reforzar con claridad el análisis de lo anteriormente expuesto. Señor perito, ¿puede confirmar ante esta judicatura que el cálculo de los intereses nominales y moratorios fue regularizado y realizado conforme a las tasas vigentes determinadas por este organismo? Sí, conforme se expuso, los intereses nominales con base del 22,60 y en los moratorios del 12% están alineados bajo lo dictaminado por el Banco Central del Ecuador a la fecha. Muchísimas gracias, señor perito. Para dejar súper claro ante este tribunal, quiero saber si se utilizaron únicamente los valores pactados en el pagaré para el cálculo total de la deuda o quizás aplicó alguna tasa adicional no estipulada dentro del pagaré anteriormente manifestado. En la realización del informe únicamente se respetaron los términos pactados en el título ejecutivo. No se adicionó ninguna tasa complementaria en el documento. Perfecto. Finalmente, señor perito, su informe permite afirmar con certeza técnica y contable que el monto nos refleja 27.800, con fidelidad de la obligación pendiente, considerándose por tanto capital como intereses legalmente pactados. Sí, el informe parcial fue realizado de una manera clara y respaldada documentalmente, tanto en los documentos presentes en el expediente como tasas legales vigentes. Por tanto, el informe es claro, preciso y determina la cantidad a pagar actualmente. Perfecto, señora jueza, no tengo nada más que interrogar al perito. Creo que ha sido suficientemente claro que la obligación es líquida, determinada y exigible. Muchas gracias. Gracias, abogado. Por favor, abogado Carlos Paredes, si es que tiene que interrogar al perito para que lo realice en este momento, por favor, le concedo la palabra. Efectivamente, muchas gracias, señora jueza, por el uso de la palabra. Señor perito, ¿usted calculó los intereses sobre los $20.000 pendientes? Sí, sobre los $20.000 pendientes.
Señor perito, ¿incluye intereses nominales en esta cifra? Sí, según el pagaré y la tabla de amortización adjuntas en el proceso. Señor perito, dado su informe, rectifica que el valor cumplido sustancialmente es de $20,000. Conforme el informe pericial, los documentos adjuntos, determiné que actualmente hay una deuda de $27,800, reconociendo todos los abonos que ha realizado la parte demandada. Muchas gracias, señora jueza. No, no tenemos más preguntas. Muchas gracias, abogado Carlos Paredes y perito Francisco Moreno. Por favor, vamos a pasar a la prueba documental. Abogado Carlos Paredes, si es que tiene prueba documental que presentar, concedo la palabra. Gracias por el uso de la palabra, señora jueza. Como ya ha sido admitida por usted nuestra prueba documental, procedemos a presentar y que se dé el debido análisis respectivo de los 6 depósitos bancarios que constan en las fojas 22 de este proceso. Como se puede ver, tenemos los depósitos bancarios debidamente certificados en que cada uno lo fue de $3,334 de los Estados Unidos de América, como prueba específica del pago de $20,000 de los Estados Unidos de América, cumpliendo sustancialmente la obligación. Además de la tabla de amortización, que consta a fojas 27, 28 y 29, donde se constan los intereses ya pactados y las fechas plazo para el cumplimiento de la obligación sin haber incurrido en mora sobre lo que se ha cumplido. Muchas gracias, señora jueza. Gracias, abogado. Por favor, tiene el uso de la palabra el abogado Diego Palacios. Muchísimas gracias, señora jueza. Quiero ser súper claro. Efectivamente, reconocemos que la parte demandada ha efectuado pagos parciales, como lo viene manifestado reiteradamente el abogado de la parte demandada. Sin embargo, los pagos parciales corresponden a las primeras 6 cuotas pactadas en el pagaré, lo cual equivale a un aproximado de $20,000. Sin embargo, es importante señalar que desde la cuota número 6, como consta dentro del expediente, se ha producido un incumplimiento sustancial y prolongado, pues no se han efectuado los pagos correspondientes a las cuotas subsiguientes, a pesar de los plazos otorgados contractualmente, que, como le digo, han sido incumplidos por la parte demandada. Le solicito al tribunal que vaya a la hoja número 14 del expediente y vea que dentro del pagaré, en la sección número 3, que consta, como pueden verlo, esta situación al impago de la parte demandada activa expresamente la cláusula de aceleración de pagos contenida en el título ejecutivo, mediante las cuales las partes acordaron que en caso de incumplimiento de uno o más cuotas, el acreedor queda facultado, es decir, mi cliente, para exigir el pago inmediato de la totalidad del saldo pendiente, incluidos intereses pactados y demás rubros contractuales que son los que hacemos mención en la presente demanda. No estamos haciendo mención a que no han sido pagados la tasa, ni tampoco desglosados incorrectamente los valores, como lo menciona la parte demandada. Sin embargo, queremos que se conste con esta cláusula anteriormente mencionada y que sea efectivamente pagado el interés en total. Esta cláusula no es una sanción arbitraria, sino una condición expresa, válida y legal, conforme los principios de autonomía de la voluntad y fuerza, obligatoria que efectivamente, señora jueza, rigen todos los contratos. En el momento en que la parte demandada decidió firmar el contrato, se entiende expresamente que está firmando todas las cláusulas que contienen el mismo. En consecuencia, a partir del cumplimiento ocurrido a partir de la cuota número 6, mi cliente, el banco de confianza, se encuentra plenamente habilitado para ejercer su derecho a exigir el saldo total adeudado de las partes pactadas, lo cual justifica la presente acción ejecutiva interpuesta en este proceso y lo cual justifica el interés moratorio en el que estamos solicitando. Nada más que alegar, estimado juez. Muchas gracias.
Muchas gracias, abogado Diego Palacios. Por favor, le doy paso la palabra para que continúe con sus alegatos finales. Muchísimas gracias por su venia, señora jueza. Creo que en realidad todo ha quedado aprobado de esta audiencia. Se ha aprobado la existencia del pagaré, se ha aprobado los pagos parciales y la deuda restante. La cláusula de aceleración es efectivamente válida por lo anteriormente expuesto, se encuentra dentro del pagaré a vista de todos, por lo que solicitamos que se ordene el pago inmediato de los 27.800 dólares americanos más las costas procesales que nos dé paso. Muchísimas gracias, señora juez, y partes procesales. Nada más que decir. Muchas gracias, abogado Diego Palacios. Por favor, concedo la palabra al abogado Carlos Paredes para que nos mencione sus alegatos finales, por favor. Muchas gracias por el uso de la palabra nuevamente, señora jueza. Efectivamente, la parte demandada reconoce la existencia de una obligación, pero nos gustaría alegar que el cálculo está inflado, ya que pedimos que se ajuste a los pagos ya realizados y que se excluyan los intereses no pactados o excesivos, dado lo que alega la parte actora. Durante el presente proceso ha quedado claro, señora jueza, que si bien existió una obligación por el monto de 27.800 dólares, mi cliente, el señor Francisco Yepes, ya ha cumplido con el pago de 20.000 dólares de los Estados Unidos de América conforme se desprende de los documentos, de la prueba documental presentada y de los hechos no controvertidos. La parte actora ha pretendido desconocer este pago, pretendiendo el cobro íntegro de la suma originalmente pactada, lo cual resulta improcedente desde el punto de vista tanto jurídico y contrario a los principios de equidad y buena fe procesal. De acuerdo con el Código Civil, de acuerdo con el artículo 1573 del Código Civil, el pago es la prestación de lo que se debe y su realización extingue total o parcialmente la obligación. Y en este caso, señora jueza, evidentemente la deuda fue parcialmente extinguida con el abono de los 20.000 dólares de Estados Unidos de América y no existe justificación válida para exigir el doble pago por una misma obligación. Exigir ahora el pago completo sin reconocer lo ya cancelado constituiría en un enriquecimiento indebido de parte de la parte actora, proscrito expresamente el mismo en el artículo 2216 del mismo cuerpo normativo. Por lo tanto, señora jueza, la parte demandada solicita nuevamente se tenga por pagada la suma ya abonada, es decir, los 20.000 dólares de los Estados Unidos de América, y en caso de que aún existiera algún saldo pendiente, se declara expresamente que mi obligación no supera los 7.000 dólares restantes, sin perjuicio de que dicho monto pueda ser verificado mediante la prueba pericial contable anunciada. Con base en el principio de justicia material, solicito que no se le condene a mi cliente al pago de una suma que ya ha sido cubierta en parte y se resuelva el caso conforme a derecho. Muchas gracias, señora jueza. Muchas gracias con todas las partes. Una vez escuchadas sus pretensiones, voy a dar paso a deliberar la sentencia. Pido que salgan de la sala. Bueno, continuamos con la sentencia. Por favor, las partes procesales. Con fundamento en el análisis de los hechos, las pruebas actuadas y los preceptos legales aplicables, esta juzgadora procede a emitir su decisión motivada en derecho en la siguiente manera. Primero, validez procesal. De conformidad con lo establecido en el artículo 107 del Código Orgánico General de Procesos, se verifica que la presente causa ha cumplido con todas las solemnidades sustanciales previstas por la ley, tanto en notificación válida de las partes procesales como en la etapa de admisibilidad y sustanciación de la demanda ejecutiva. En consecuencia, se declara la validez procesal del presente proceso. Segundo, naturaleza del título ejecutivo. El documento que sustenta la demanda es un pagaré a la orden, el cual fue presentado en original y cuenta con los elementos esenciales establecidos en los artículos 486 y 487 del Código de Comercio, a saber, monto cierto y determinado, fecha de vencimiento, firma del deudor, identificación del beneficiario y mención expresa de la obligación de pagar una suma de dinero. Además, consta el adendo posterior firmado por las partes mediante el cual se establece expresamente la renuncia al fuero de domicilio
y la aceptación de jurisdicción ante los jueces de Quito, lo cual legitima la competencia de esta judicatura conforme al artículo 162 del Código Orgánico de la Función Judicial. Tercero, existencia de la obligación y exigibilidad. De las pruebas documentales y periciales practicadas se verifica que el señor Francisco Yepes contrajo una deuda original de $40,000 y que realizó 6 pagos consecutivos que cubrieron parcialmente la obligación. Sin embargo, a partir del incumplimiento en la cuota número 7, la obligación se tornó exigible en su totalidad, en virtud de la cláusula de aceleración de pagos contenida en el pagaré. Dicha cláusula es válida conforme al principio de autonomía de la voluntad contractual, previsto en el artículo 1453 del Código Civil, y en concordancia con el artículo 486, numeral 6 del Código de Comercio, que permite pactar condiciones especiales a los títulos valores. Se reconoce el pago parcial de $20,000, hecho que fue aceptado por la parte actora y que consta documentalmente en los comprobantes bancarios. Cuarto, cálculo de monto exigido. Con base al informe pericial contable rendido por el señor perito Francisco Moreno, debidamente juramentado y no objetado de fondo por la parte demandada, se verifica lo siguiente. El saldo de capital pendiente asciende a $20,000. El interés monetario calculado conforme al máximo permitido por el Banco Central del Ecuador para el periodo de cuestión asciende a $2,400. Los gastos de cobranza pactados en un 5% representan $1,000. Se desecha el cobro adicional de intereses nominales por considerarse no acreditado en cuanto a su proporcionalidad y por no haberse probado perjuicio económico adicional que justifique su aplicación acumulativa en este caso. Costas procesales. Conforme al artículo 142 del COGEP, esta juzgadora no ha advertido elementos que configuren temeridad, mala fe ni falta de lealtad procesal por parte de las partes procesales, por lo que no se imponen costas ni honorarios. De acuerdo a esto, se llega al siguiente fallo. Por tanto, administrando justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador y en ejercicio de la jurisdicción que me confiere la Constitución y la ley, 1. Se acepta parcialmente la demanda ejecutiva planteada por el Banco de Confianza. 2. Se ordena al señor Francisco Yepes pagar a la parte actora la suma de $23,400 desglosada de la siguiente manera. $20,000 por saldo de capital pendiente, $2,400 por intereses moratorios, $1,000 por gastos de cobranza. No se imponen costas ni honorarios profesionales. Y por último, esta sentencia será notificada por escrito en los casilleros judiciales de las partes. Eso ha sido todo. Muchas gracias a las partes procesales por asistir a la audiencia. Buenas tardes.